Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de ¿quieres un nuevo corazón? Esta es una pregunta que todo cristiano debiera hacerse. ¿Realmente deseas tener un nuevo corazón que ame a Dios, que ame a Jesucristo? ¿Un corazón que sea obediente? ¿Un corazón que sea humilde, que cumpla el propósito de Dios en tu vida? En el Antiguo Testamento, Dios prometió dar a sus hijos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y vamos a leer esa promesa de restauración y renovación que Dios quiere dar a su pueblo, judíos y gentiles, un solo pueblo en Cristo Jesús. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 16, profetizando Ezequiel, inspirado por el Espíritu de Dios. Y dice: Por tanto di, Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, nuestro Padre: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Esto quiere decir que vivimos en este mundo como peregrinos y extranjeros. Y donde sea que tú vivas, si te consagras a Dios, donde tú estés será un pequeño santuario, un lugar para buscar a Jesucristo y a través de Él buscar a nuestro Padre. Seguimos leyendo. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Esta promesa se cumple en Jesucristo, porque tanto judíos como gentiles, no judíos, que creen en Jesucristo, tienen vida en Él, salvación en Jesucristo. Él es nuestra herencia, Él es nuestra heredad, nuestra tierra, y a través de Jesucristo llegaremos a esa nueva Jerusalén. Y dice: y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Ese es el proceso que debe ocurrir en la vida de todo hijo de Dios. Santificación, limpieza, apartarse del pecado, consagrarse a Dios. Habla de todas tus idolatrías, te apartarás de ellas. Idolatría es todo lo que compite en tu corazón con nuestro Dios, con tu Padre. Recuerda que Dios debe ser el primero en tu vida. Jesucristo debe ser el primero en tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Cualquier cosa que robe tu corazón de Dios se convertirá en un ídolo. Tu trabajo, entretenciones, la familia, tus intereses. Jesucristo debe ser el primero en tu vida. Entonces, dice a continuación: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Maravillosa promesa. ¿Deseas un corazón nuevo? Recuerda que corazón son tus pensamientos, tus motivaciones, tus intenciones. Dice Dios: les daré un corazón y un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra
de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, es decir, blando, manso. Quitaré ese corazón duro, de piedra, rebelde y orgulloso. ¿Para qué? Dice a continuación, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Es decir, Dios quiere darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que tu motivación, que tus intereses sean para Él, para que andes en sus caminos, para que obedezcas a Jesucristo y seas pueblo de Dios a través de Jesús, y Él sea tu Dios, sea tu Padre, y Jesucristo sea tu Señor. Amarlo y obedecerle. Todo cristiano anhela este corazón nuevo. Pero debes entender que esto no es que Dios te dé algo automático. No es que te conviertas en un robot o un autómata o una máquina. Porque a continuación dice Dios, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Entonces, Dios espera que tú pongas todo de tu parte para que así Él haga esa obra maravillosa en tu vida. Esto no es automático, esto es un trabajo en conjunto, donde Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Y Él transformará tu corazón de piedra en un corazón de carne, es decir, blando, manso, humilde, obediente. Esta profecía del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Todo se cumple a través de nuestro amado Señor y Salvador, Jesús. Porque en Juan capítulo 3, versículo 16, declara que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el camino para llegar a Dios, a nuestro Padre celestial. Abba Padre, Jehová el Rey de la gloria. Jesucristo es la puerta, el camino, por medio de su sacrificio en la cruz, muriendo y resucitando, tenemos vida eterna en Él, si creemos en Él y le obedecemos. Y nuestro amado Jesucristo venció la muerte tras morir en una cruz y resucitar al tercer día. Y Él nos ha dado vida eterna. Tenemos vida eterna en Jesús. Y Él prometió enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y eso lo declara Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando antes de partir de este mundo, nuestro amado Jesucristo declaró a los discípulos, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, Jesucristo murió y resucitó. Está a la diestra del Padre. Él envió, junto con el Padre, al amado Espíritu Santo a morar en tu vida, una vez que rindes tu vida a Jesucristo y te transformas en su discípulo. Y el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Te guía a la verdad, te guía a la justicia, te revela la palabra de Dios. El amado Espíritu Santo usa la Biblia, que es la palabra de Dios, como esa espada del Espíritu, como esa espada de doble filo
que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, tratando en nuestro corazón, transformando nuestra mente y fruto de eso, nuestras acciones. Así cumple nuestro Dios esa promesa por medio de Jesucristo. El mismo profeta Ezequiel expresa esta misma promesa de un nuevo corazón en el capítulo 18, versículo 30 del libro de Ezequiel. Y dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. En este capítulo del libro de Ezequiel, ahora nuestro Dios está diciendo a su pueblo: haceos un corazón nuevo. Convertíos, pues, y viviréis. Entonces podrías preguntarte: ¿es Dios el que me dará un corazón nuevo o soy yo el que debo tener un corazón nuevo? La respuesta es: tú haces tu parte y Dios hace el milagro por medio de su Espíritu Santo. Dios da un corazón nuevo a sus hijos. Jesucristo pagó en una cruz para darnos salvación y perdón. Envió con el Padre al Espíritu Santo, pero tú debes luchar, santificándote, consagrándote, limpiándote de todo pecado, dándole el primer lugar a Dios en tu vida, y así el Espíritu Santo te ayudará. Tú haces tu parte y Dios hace el milagro por medio del Espíritu Santo. Jesús hace el milagro en tu vida, mas tú tienes que luchar. Por eso que cuando conoces a Jesucristo, no vas a adquirir una religión, sino una relación con Dios por medio de Jesucristo. La religión, las costumbres, las tradiciones, el solo ir a una iglesia, eso no te cambia. Muchas personas van a las iglesias cristianas y varias veces a la semana, pero eso por sí solo no cambia tu vida. Esto es darle el corazón a Dios, convertirse a Dios a través de Jesucristo, amando a Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, rindiéndote a Él. De esa forma tú te conviertes como un cristiano de verdad, no en apariencia, no en hipocresía, sino dándole tu vida a Jesús. Y así permites que el Espíritu Santo obre en tu vida, trate en tu corazón y darás fruto, el fruto del Espíritu Santo en ti. Lo más importante, el amor. Amar a Dios con todo tu ser. Amar a Jesucristo. A través de Él amas al Padre. En segundo lugar, amar al prójimo con un amor ágape, sacrificial, incondicional. El mismo profeta Ezequiel añade otro elemento. Dice en el capítulo 36, versículo 23 de Ezequiel. Dice Dios: y santificaré mi grande nombre. Dice Dios: mostraré cuán santo es mi nombre, profanado entre las naciones, deshonrado por su pueblo, el cual profanasteis vosotros. Está hablando al pueblo de Dios, en medio de ellas, en medio del mundo. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos.
Es decir, Dios muestra su santidad en su pueblo. ¿Cómo hace esto? Purificando a su pueblo, a sus hijos, tratando para que se aparten de la hipocresía, para que no se engañen a sí mismos, sino que rindan sus vidas a Dios. Porque si seguimos leyendo, dice, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Muy similar a la cita que leímos anteriormente. Seguimos leyendo. Versículo 25 de Ezequiel 36. Dice, los traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En esta ocasión, Dios dice por boca del profeta algo similar a los capítulos mencionados anteriormente, en el capítulo 11 y en el capítulo 18. Daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pero añade algo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Purificación. Entonces, si esto lo llevamos al cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento, tenemos que por medio de Jesucristo somos salvos. Creyendo en Él, tenemos justificación, salvación. Tú te rindes a Jesús, te conviertes a Él, luchas para consagrarte, santificarte, obedecerle. El amado Espíritu Santo viene a tu vida, te ayuda. Y además el Padre te va purificando, tratando en tu corazón, limpiándote. A través de esta manera, Dios nos da un corazón nuevo. Esto es un proceso. El fuego de la prueba, las dificultades que producen paciencia, carácter en nuestras vidas, que nos limpian de todo orgullo. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué está queriendo decir? Que como hijos de Dios a través de Jesucristo, nuestro Padre nos limpia, nos disciplina, recibimos purificación y debemos ser humildes, debemos permitir que Dios nos limpie, permitir que Dios trate nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, seguimos leyendo. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Seamos sabios. Si a un Padre terrenal lo respetamos y permitimos que nos discipline, nos corrija, ¿cuánto más debemos permitir con humildad
y con agradecimiento que nuestro Padre Celestial, Abba Padre, nos discipline, nos purifique. Y aquí está la clave. Y aquellos, hablando de los padres humanos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como a padre o a madre terrenal le parecía oportuno. Pero este, es decir, nuestro Padre Celestial, Abba Padre, para lo que nos es provechoso, nos disciplina. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Y ahí puedes ligarlo a lo que leímos antes, cuando Dios dice, me santificaré en vosotros, limpiándoles. De esta misma manera, en el Nuevo Testamento, nuestro Padre Celestial nos purifica, nos limpia, nos disciplina, para que participemos de su santidad. Jesucristo es el ejemplo para nuestras vidas. Jesucristo fue manso y humilde en esta tierra, sujeto al Padre. Nuestro amado Señor Jesucristo no pecó, Él anduvo en pureza y santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice nuestro Padre. Y así nos lo enseñó nuestro amado Señor Jesucristo. Santificación, consagración a Él. Por eso que ser cristiano no es una religión, es una decisión de vida. Tomar tu cruz, morir a ti mismo, eso significa tomar la cruz y seguir a Jesucristo, amarle y obedecerle. Y en ese proceso, nuestro Padre Celestial nos purifica a todos, nos va limpiando. Dice finalmente el versículo 11 de Hebreos 12, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, cuando nuestro Padre nos disciplina, trata en nuestras vidas, en el momento en que estás enfrentando la dificultad, el fuego purificador, es difícil que sea causa de gozo, sino más bien de tristeza, porque estás siendo purificado. Pero una vez que das fruto, que te limpias del orgullo, de la impaciencia, te limpias del pecado, te limpias de malas actitudes, hay fruto de justicia. ¿Quieres un corazón nuevo? Ese es el título de este podcast. Pues bien, tú le das tu vida a Jesucristo, te rindes a Él. El amado Espíritu Santo vendrá a ti, te ayudará para que tú te conviertas a Jesucristo, te apartes del pecado, te apartes de la maldad, te consagres a Dios, le ames y le obedezcas. Y nuestro Padre te purificará, tratará en tu vida. Y de esta forma Dios te concede tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Serás humilde y humillado. Y esto mismo lo enseñó nuestro amado Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, nuestro amado Jesús es la vid. Sus discípulos somos esas pequeñas ramas o pámpanos que deben dar fruto. Y nuestro Padre es el labrador, que nos limpiará para que llevemos más fruto. Ahí está la clave. Permanecemos en Jesucristo y nuestro amado Padre nos limpiará. Y dice a continuación nuestro Señor Jesús,
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué dice esto? Porque la palabra de Dios, la Biblia, nos purifica. Su palabra es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Porque si tú te dejas limpiar por su palabra, aprenderás fácilmente lo que Dios quiere que aprendas. Humildad, humillación, sujeción a Él, a Jesucristo. Entonces, no solamente tienes que pasar por situaciones de dificultad. Si oyes la palabra de Dios y la obedeces, también te purifica, te limpia. Te ruego que seas humilde y sabio. Déjate limpiar por la palabra de Dios. Obedece lo que Jesús te está diciendo para que lleves fruto, para que crezcas espiritualmente. Y así el amado Espíritu Santo obre en tu corazón. Tú obedecerás y el Espíritu Santo te dará ese corazón nuevo. Si continuamos leyendo este mismo relato, nuestro amado Jesucristo dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, en la parra. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Debemos permanecer oyendo, obedeciendo, amando a Jesucristo. Él es la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto no es religión, esto es una relación. Tú debes permanecer en Jesucristo. Le conoces y te mantienes buscándole, amándole y obedeciéndole. Permanece en Jesús para que des fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué significa esto? Si no permaneces en Jesús, te secarás, morirás espiritualmente y perderás tu relación con Jesucristo y por ende tu salvación. Serás echado en el fuego y arderás. Esto es la separación eterna de Dios. Es lo que se conoce como el infierno, un lugar de tormento donde no hay amor, donde no hay paz, donde no hay gozo, porque la presencia de Dios no está. Por lo tanto, no juegues a ser cristiano. Debes permanecer en Jesucristo. Dice a continuación: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneces en Jesús, pedirás al Padre en el nombre de Jesús, y nuestro Padre Celestial te responderá, siempre que sea conforme el plan y la voluntad de Dios para tu vida, aquello que te convenga en el momento preciso. Debes permanecer en la vid. Y nuestro Padre sabe lo mejor para tu vida. En esto es glorificado mi Padre, dice nuestro amado Señor Jesucristo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para ser discípulo de Jesucristo hay que dar fruto. Y el fruto del Espíritu en tu vida, amor. Por sobre todas las cosas, amar a Dios. Amar a Jesucristo con todo tu ser. A través de Él amas al Padre con todas tus fuerzas, tu mente y tu ser. Fruto de eso amas a tu prójimo con un amor ágape, sacrificial, incondicional. Y harás obras de amor. Y tendrás gozo, paz y
madurarás, tendrás paciencia, tu fe será fortalecida, serás templado, equilibrado, actuarás con bondad, con benignidad hacia los demás. Jesús obrando en tu vida. Necesitas permanecer en Jesús. Nuestro Padre quiere purificarte, quiere limpiarte. Tú eres un pámpano, una pequeña rama de esta vid que es Jesús y debes dar fruto. Somos salvos por nuestro amado Jesucristo y esa santidad de nuestro Padre se manifiesta purificando nuestras vidas, tratando con nuestros corazones. Y fruto de esto, amaremos al prójimo. Entonces Dios nos purifica por medio de su Espíritu, su palabra, obrando en nuestras vidas. Y también por las pruebas, por la disciplina, por el trato que hace con nuestras vidas, del cual todo hijo de Dios participa. Aquí debemos ser humildes y dejar que Dios trate con nuestras vidas. Y recuerda que tú tienes una parte fundamental en esto. Tú te conviertes. El Espíritu Santo tratará en tu vida, mas tú tomas la determinación de consagrarte a Dios, de apartarte del pecado, de obedecer la palabra de Jesús. Por eso, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, dice: cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque hayamos hecho cosas buenas, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo nos salva, Jesucristo nos limpia y nos renueva por su palabra, esa agua de su palabra usada por medio del Espíritu Santo, tratando en tu vida. ¿Para qué? Dice a continuación: para que justificados por su gracia, es decir, somos justos ante Dios por la gracia de Jesucristo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuestra herencia es vida eterna en Cristo Jesús. Pasar una eternidad en la presencia de Dios, sirviendo a Jesucristo en el milenio y por la eternidad. Vida eterna, amando a Dios, sirviendo a nuestro Padre, viviendo en su gloria eternamente. Eso es una maravilla, lo que Dios nos ha prometido. Estar con Jesús en la casa maravillosa de nuestro Padre Celestial, la Nueva Jerusalén, que finalmente descenderá a esta tierra. Por eso dice a continuación, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es decir, tú no eres salvo por obras, no eres salvo por tu propia justicia, porque nuestra justicia, dice Dios, es como trapo de inmundicia. Nadie se salva por su propia justicia. Es por la gracia de Dios manifestada por medio de Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, muerte y resurrección, nos dio vida eterna. Y fruto de eso debemos obrar como a Él le agrada, obedecerle, hacer su voluntad.
En respuesta al amor de Jesús, le obedecemos y harás obras de amor. Su gracia lo hará. No es que tú puedas hacer buenas obras por Él. Tú te conviertes, tú dejas que el Espíritu Santo te guíe y Dios te usará y la gloria será de Él, de nuestro Padre. La gloria será de Jesucristo. Esta es una obra en conjunto, un trabajo en equipo. Lo mismo manifiesta Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, tu parte, lo que tú racionalmente debes hacer, es santificarte, limpiarte del pecado, consagrarte a Dios. Por eso dice a continuación, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no imites lo que la sociedad actual hace, no imites a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú te consagras a Dios a través de Jesucristo, oras al Padre en el nombre de Jesucristo. Tienes una relación con Jesús, una relación con Dios. Lees su palabra y a través del Espíritu Santo renuevas tu manera de pensar. Cuando cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de actuar. Obedeces su palabra y cambias tus acciones. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Hechos, el caso de Pedro, el apóstol Pedro, que va a ir a visitar a Cornelio. Y dice en el libro de Hechos, el capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un centurión romano, alguien de autoridad, que era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué ocurre en este relato? Dios quiere que Cornelio, este centurión romano, un hombre de autoridad a cargo de soldados, fuera salvo. Porque, aunque haga buenas obras, aunque dé limosna, aunque haga oraciones, si no conoce a Jesucristo, no es salvo. Cornelio necesita conocer a Jesucristo para ser salvo. Entonces nuestro Dios envía un ángel para que le haga ver a Cornelio que necesita que Pedro le hable el Evangelio, para que conozca a Jesús y ahí tenga salvación, justificación por medio de Jesucristo. Porque sin Jesucristo ninguna obra servirá. Necesitas a Jesucristo. Él es el bueno. Él es el santo. Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué ocurre a continuación? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste
llamó a sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Es decir, Cornelio envía a 2 criados y a un soldado romano para que fuera a buscar a Pedro. Y aquí hay un gran detalle a considerar. Para un judío como Pedro, era abominación, literalmente, abominación, entrar en la casa de un gentil, de un no judío. Y peor aún, menos en la de un centurión romano, porque eran los que tenían cautivos al pueblo judío, esclavizados. Entonces, para Pedro, esto era una prueba, una profunda prueba en su mente, donde si Pedro es orgulloso, él no va a aceptar entrar en la casa de un gentil, menos en la casa de un centurión romano. Mas si Pedro es humilde y se deja guiar por el Espíritu Santo, sí que irá. Y de esa forma Dios se glorificará en Cornelio y en los que están en su casa, y el Evangelio de Jesucristo será proclamado. Si seguimos leyendo, ¿qué hace el amado Espíritu Santo? Versículo 9 de Hechos 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los 2 siervos de Cornelio, más el soldado romano, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, aproximadamente 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Porque en este lienzo que descendió habían muchos alimentos que eran prohibidos para un judío. ¿Y qué ocurrió? Volvió la voz a él la segunda vez y que dijo: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué ocurre en esta experiencia espiritual de Pedro? El amado Espíritu Santo quiere renovar el entendimiento de Pedro. Quiere hacerle ver que el Evangelio no es solamente para judíos, sino que judíos y gentiles, para griegos, romanos, para todo aquel que cree en Jesucristo. Por eso que hay un solo pueblo en Cristo Jesús. Esto que para ti y para mí puede resultar sencillo y fácil de comprender, no era así para Pedro. No obstante, Pedro obedeció la visión. Dejó que el Espíritu Santo le hiciera entender la voluntad de Dios. Y ocurre que Pedro fue entonces con este soldado romano y con los 2 siervos de Cornelio, más otros hermanos que lo acompañaron. Y el versículo 27 de Hechos capítulo 10 dice que Pedro llegó a la casa de Cornelio y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, gentiles, no judíos. Y les dijo Pedro: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Pedro se dejó transformar su entendimiento. Entonces Pedro comprendió
de que Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué ocurrió? A continuación, les predicó el Evangelio de Jesucristo. Y el amado Espíritu Santo cayó sobre estos gentiles. Los llenó de su presencia, creyeron en Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Si tú oyes la voz de Jesús por su palabra, deja que tu mente sea transformada y a través de eso cambiará tu actitud. Y tal como Pedro, que antes consideraba abominable entrar en la casa de un gentil, peor aún de un romano, ahora entra en esa casa y predica el Evangelio con gozo, con paz, y ve la gloria de Dios en esas personas. Déjate transformar tu entendimiento por medio de la palabra de Dios, por el poder de su Espíritu Santo. Oye la voz de Jesús y obedécele. Conviértete a Él, a Jesucristo, para que así nuestro Padre te dé un corazón nuevo. Pero primero tienes que conocerle. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús hoy. Al final de este podcast hay una oración donde tú entregarás tu vida a Jesucristo. Le confesarás como el Señor y Salvador de tu vida. Pedirás el perdón de tus pecados a Jesús y recibirás salvación y vida eterna en Jesucristo. Y a partir de ahí comenzarás un nuevo caminar con Jesucristo. Le buscarás, el amado Espíritu Santo vendrá a tu vida y te guiará y serás discípulo y debes permanecer en Jesús. Y el amado Espíritu Santo te guiará a qué iglesia cristiana ir y qué hacer. Dale tu vida a Jesús hoy. Y si tú ya eres un cristiano, pero te apartaste, caíste en la hipocresía, quizás sigues yendo a la iglesia, pero no amas a Jesús con todo tu corazón, no has dejado transformar tu entendimiento, te ruego que te arrepientas, que te conviertas, que te limpies, que vayas al Padre en el nombre de Jesús, pidiéndole el perdón, la misericordia, la gracia, con arrepentimiento y cambio. Y la gracia de Dios te ayudará. La gracia que está en Jesucristo te ayudará. El Espíritu Santo te ayudará y tú tomarás las determinaciones para que dejes la religiosidad, la hipocresía y ames a Jesucristo de verdad. Tú eres el que te conviertes. Tú tomas las determinaciones. Tú eres el que te dejas limpiar. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo en Marcos capítulo 2, versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es decir, no se echa el vino nuevo en recipientes de cuero viejos, en odres, porque al fermentar este vino nuevo hace que el cuero viejo se rompa, se reviente. Así el vino nuevo se pierde y también los recipientes. Entonces, el vino nuevo en recipientes nuevos, en odres nuevos. Es decir, para que puedas obedecer a Jesús, tienes que tener un odre nuevo, abrir tu mente, cambiar tu actitud, dejar que el Espíritu Santo te enseñe la palabra y le obedezcas. Debes entender en qué tiempo estamos, que estamos en el tiempo final. Debes buscar a Jesucristo, que debes cambiar las prioridades en tu vida.
Está bien que estudies, que trabajes y que cumplas tus responsabilidades. Pero tu prioridad número 1 debe ser Jesucristo. Y a través de Él, amándole, conocerás a Dios, amarás al Padre con todo tu ser. Y tu vida girará en torno a la voluntad de Dios. Jesucristo será el centro en tu vida. Tú renuevas tu entendimiento, cambias tu manera de pensar y como resultado, tu manera de actuar. Esa es tu parte, tú obedeces. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, tu vieja vida, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, a lo que este mundo te ofrece, al afán, a la gloria, a la vanidad. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente por medio de la palabra de Dios, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, en Jesucristo. Dice a continuación: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablarás la verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué más ocurrirá? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cambiará tu forma de actuar, con amor, con paciencia, hablando la verdad, obedeciendo a Dios. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, si antes robabas, ya no lo haces, sino que ahora trabajas y además compartes haciendo misericordia con los necesitados. Tú no eres salvo por esto, es por Jesucristo, la gracia de Jesús. Mas, cuando conoces a Jesús, dejas renovar tu entendimiento, obedeces su palabra, empezarás a actuar como Jesucristo actuó. Amarás, perdonarás, harás misericordia. ¿Qué más ocurrirá? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Antes decías malas palabras, ahora porque Jesucristo vive en ti a través del Espíritu Santo, ahora hablarás para edificar a otros, con palabras limpias, palabras de Dios. ¿Y qué más indica? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Recuerda que en el Nuevo Testamento, cuando damos nuestras vidas a Jesucristo, viene el amado Espíritu Santo a nuestras vidas. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos contristarlo, entristecer al Espíritu Santo con nuestras actitudes, con pecado, con inmoralidad. Debemos santificarnos para ser esa casa, ese templo para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. ¿Qué más indica? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Apartarás la ira de tu vida, la amargura. Se acabará el rencor, perdonarás, amarás y quitarás la malicia, toda clase de malos pensamientos de ti. El Espíritu Santo te ayudará por medio de la palabra, por el poder del Espíritu Santo que te renueva tu mente, tu corazón, dándote ese corazón nuevo. Y tú te limpias de esas cosas, te apartas, dejas de ver
o de escuchar programas o cosas que ensucian tu mente. Tú te apartas del pecado, tú te santificas. Esa es tu labor y el Espíritu Santo amado te ayudará. Dice el versículo siguiente de Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amor ágape, sacrificial, incondicional. Perdono y amo al prójimo y actúo con justicia. De esta manera, Dios quiere darte un corazón nuevo, donde tú luchas. El reino de los cielos es de los valientes, de los violentos espiritualmente que se consagran y se limpian. Y el amado Espíritu Santo los ayuda y los limpia. De la misma manera, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, que significa justicia de Dios, su justo juicio, viene a juzgar todas estas cosas, como la fornicación, la inmoralidad sexual, de cualquier tipo, las impurezas, las pasiones desordenadas, la avaricia, los malos deseos. Entonces, como hijo de Dios, debes hacer morir todas esas cosas en tu vida y santificarte, limpiarte. Ya no es tiempo de jugar a ser cristianos, porque estamos en el tiempo final. Debes considerar que si no obedeces al Espíritu Santo, no obedeces la palabra, no te santificas, entonces el fuego purificador o consumidor de Dios tratará en tu vida. Y tenemos un ejemplo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto hablando de un caso de fornicación, cosas por las cuales viene la ira de Dios, el juicio justo de Dios. Y Pablo indica en esta carta que tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, su madrastra. Un caso de fornicación, un hijo y su madrastra. ¿Y qué indica Pablo? El justo juicio de Dios. Versículo 4 del capítulo 5 de 1 Corintios. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que declara: el que ha cometido este pecado de fornicación con su madrastra, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí vemos el resultado del pecado, de la rebelión, de no obedecer al Espíritu Santo, no obedecer a su palabra, no dejar que Dios te purifique. ¿Cuál es? Que Pablo entrega a ese hermano que está en pecado en las manos de Satanás, de un destruidor. ¿Para qué? Para que destruya su carne, tal vez una enfermedad, a través de la circunstancia que sea. ¿Pero con qué propósito? Para que esa persona se arrepienta, para que esa persona cambie su manera de pensar y rinda su vida a Jesucristo y limpie su mente, limpie su corazón y por lo tanto limpie su forma de actuar y se salve, porque eso es lo que está declarando el apóstol Pablo, que
seas salvo en el día del Señor Jesús. Y debes entender que estamos llegando al tiempo final. Un tiempo donde el hombre en general ha escogido la violencia, la rebelión, el pecado, en vez de ir a Jesucristo. Y los cristianos en general se han vuelto religiosos. Van a un templo, a una iglesia, pero no aman a Dios. No rinden su vida a Jesucristo, no le obedecen. No dejan que el Espíritu Santo trate en sus vidas. Y no permiten que Dios los purifique. ¿Qué ocurre como resultado de todo esto? Dios juzga con justicia. Su presencia se aparta y se levanta el destruidor. Tal como pasó en este caso del apóstol Pablo, donde entrega a ese hombre que está en fornicación con su madrastra, se lo entrega al destruidor para destrucción de su carne, para salvación de su alma. La presencia de Dios se aparta, se levanta el destruidor. ¿Para qué? Para que en medio de la destrucción, que cada día irá en aumento en este mundo, haya arrepentimiento. Y las personas no vayan al infierno, sino que tengan la oportunidad de ir a Jesucristo. Aquellos que no le conocen, conozcan a Jesucristo. Y aquellos cristianos que están en pecado tengan la oportunidad de arrepentirse. La hora de las tinieblas se levanta en este mundo, con guerras, crisis económicas, con hambre, con pestes, con terremotos, incendios, desastres naturales. El destruidor destruirá. Y peor aún, porque los espíritus de las tinieblas están usando las redes sociales, todos los medios de comunicación y tecnologías para apartar al hombre de Dios, para apartarlos de Jesucristo. Esta es una situación muy especial porque estamos en el tiempo final. El pecado y la maldad se ha desatado. Puedes ver violencia en el mundo en general. Y esto seguirá aumentando hasta que se levantará el anticristo, el cual perseguirá a los cristianos, destruirá, será instrumento de las tinieblas. Y en medio de todas estas circunstancias, la gracia de Dios concederá que muchos se salven, que muchos ordenen sus vidas, que muchas personas conozcan a Jesús, que muchos cristianos dejen de ser tibios, dejen de ser hipócritas y se consagren a Jesucristo de una vez y cambien su manera de pensar y fruto de eso cambien su manera de actuar. Tengan una relación de verdad con Jesucristo y a través de Él amen a Dios con todo el corazón. Estos próximos años la maldad irá en aumento hasta que se levante el anticristo y haya persecución y maldad. Nuestro amado Jesús lo va a vencer en su segunda venida, pero muchos sufrirán. La palabra de Dios dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Es decir, que la purificación comience por la misma iglesia. Y si tú vas a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, habla de una multitud que saldrá de la gran tribulación, vestida de ropas blancas. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Purificación. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, la presencia de Dios. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno,
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos próximos años vienen tiempos muy difíciles, cada vez peores, tiempos de purificación, tiempos de sufrimiento, de hambre, de guerra, de enfermedad, de aflicción. Muchos se van a perder, pero muchos se salvarán y se purificarán en la sangre de Jesús. Todo es por la gracia de Jesucristo. Y tendrán también que convertirse lavando sus ropas en medio del dolor y la aflicción que viene, incluyendo la persecución. Por eso dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, porque sufrirán mucho. Serán pisoteados por las tinieblas, pero finalmente un remanente se salvará y estará en el templo de Dios y les servirá. Por otro lado, si tú vas a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, vemos otro grupo, la iglesia de Filadelfia, a la cual nuestro amado Jesucristo le dijo: aunque tienes poco poder, no eres grande ni poderosa como iglesia, pero obedeces mi palabra. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, pacientemente obedeces mi palabra. Entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este grupo se mantuvo escondido en Jesucristo y será guardado y librado. Y si seguimos leyendo, dice: he aquí, iglesia de Filadelfia, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué tiene esta iglesia? Amor por Jesús. Lo aman, le obedecen. Fruto de eso, aman al Padre, Jehová de los ejércitos, a nuestro Padre celestial. Lo aman con todo su ser, le obedecen. Y el Espíritu Santo transforma su entendimiento y ellos se dejan enseñar y hacen su parte, ponen por obra la palabra, se convierten. Este círculo virtuoso donde obedecen la palabra de Jesús, el Espíritu Santo les transforma el entendimiento, ellos actúan obedeciendo a Jesucristo y el Padre los va podando, los va limpiando, los purifica y se dejan disciplinar. Y fruto de eso, como permanecen, serán librados. ¿Y qué les promete nuestro amado Señor Jesús? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te darás cuenta que ambos grupos estarán con Jesús en el templo de nuestro Padre, en su presencia, con vida eterna en Jesús. Pero hay una gran diferencia. Unos serán guardados y otros tendrán que sufrir de todas las cosas que vendrán en estos próximos años. Por eso nuestro amado Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vela orando para que seas digno de escapar
para que seas como Filadelfia. Si tú quieres tener un corazón nuevo, limpio y obediente, ama a Jesús, búscale con todo el corazón. A través de Él amarás al Padre con todo tu ser. Conviértete a Jesucristo en oración, en su palabra, en adoración. Conságrate a Él. Deja que el Espíritu Santo te guíe y tú oirás y obedecerás. Nuestro Padre te purificará, te disciplinará cuando sea necesario y con humildad tú permitirás que Él te limpie. Dios te dará un corazón nuevo y fruto de esto serás digno de escapar de las cosas que vendrán. Recuerda que esto recién está comenzando. Los próximos años será tiempo de aflicción. Te animo a que tomes las determinaciones hoy y que rindas tu vida a Jesucristo con todo tu ser. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.